Muy bien, vamos a presentar, buenos días primero que nada a todos, vamos a presentar un resumen del capítulo 4, pequeña cápsula que ya recién acabamos de terminar en una presentación en vivo que acabamos de hacer, pero vamos a lo que se llama un highlight, vamos a hacer un resumen de las cosas más importantes que aparecen en este capítulo. Un Salvador nos ha nacido, está basado en Lucas 2, del 1 al 20. Vamos a buscar Lucas 2, del 1 al 20. Recordemos que primero tenemos que estudiar la palabra de Dios, y luego la Biblia, y luego el espíritu de profecía. Vamos con Lucas 2. Lucas, el tercer libro del Nuevo Testamento. Capítulo 2. Permítanme, al abrir la palabra de Dios, tener una pequeña oración antes de hacer estos comentarios. Gracias te damos, Señor, por permitirnos abrir tu palabra. Dirígenos ahora y permite que la grabación que estamos haciendo sirva de provecho para las almas que lleguen a escucharla. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Lucas 2. Del 1 al 20. Vamos a ver. Acá dice el primer segmento que va del 1 al 7, el nacimiento de Jesús. El segundo segmento que va del 8 al 20, los ángeles y los pastores. El tercer segmento que va del 21 hasta el 38, dice presentación de Jesús en el templo. Y luego el cuarto, que va del 39 al 40, el regreso a Nazaret, del 41 hasta el 52, cierra el capítulo con el niño de Jesús en el templo. Para el capítulo 4 del Deseado de toda la gente solo nos interesa los primeros 20 versículos. En los primeros 8, el primero 7, que es el nacimiento de Jesús, llamamos la atención a el versículo que dice: el versículo 1, 2 y 3. Aconteció en aquellos días que se promulgó en un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuera empadronado. Este primer censo, Cirenio, gobernador de Siria, iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. En el Deseado de toda la gente se menciona a Augusto César y se hace un paralelismo entre cómo Dios utilizó a Augusto César de la misma manera que 400 años atrás había utilizado a Ciro, el rey de Medo-Persia. Y aquí, más adelante, vamos a hacer un comentario profundo de ese acontecimiento, así que no se vayan. Luego, en la segunda
en el versículo 4 dice, también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. En los 4 evangelios, el último de la serie 4 evangelios, de la doctora Elizabeth Talbot, el número 12, ella allí explica por qué era necesario que José viajara hasta la ciudad de Belén. ¿Y por qué dice la palabra de Dios dice en el capítulo 4, a la ciudad de David? Por eso se le conocía como la ciudad de los davidianos, la ciudad de los reyes. El versículo 5 dice, 6, perdón, aconteció que estando ellos allí, el tiempo se cumplió. Y el versículo 7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió, en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Lucas no es tan descriptivo del problema, como los lugares que ellos tuvieron que caminar hasta que encontraron un pesebre, un establo, y allí, en un lugar donde las vacas tomaban agua o comían, tenían su comida, ese lugar lo convirtieron en la primera cuna del niño Jesús. Eso le llaman pesebre. ¿Qué ocurre? Observe que aquí dice, se le cumplieron los días. O sea, el tiempo ha llegado. ¿Y por qué quiero llamar la atención al tiempo ha llegado? Porque se supone que ese evento había sido profetizado y se esperaba que los que seguían los acontecimientos en el tiempo debieran estar allí para recibirle, pero no fue así. El verso 8 dice, los ángeles y los pastores. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de esplendor, y tuvieron gran temor. Observe que dice que habían pastores en esa misma región, la región de Belén, en el mismo lugar donde David pastoreó sus ovejas siendo niño, y que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. O sea, pastores que estaban atentos tanto en lo terrenal como en lo celestial. Ellos velaban. Hermano mío, tenemos que velar. Ellos no se dormían en la noche mientras cuidaban su rebaño. Si se duermen, el lobo llega y se lleva a sus ovejas. Así que estaban despiertos. ¿Y cuál era el tema de conversación de ellos? Lo que las profecías del Mesías decían. Ellos estaban allí conversando. Oye, ¿no te parece que las palabras de las escrituras dicen que para esta época deberían cumplirse el tiempo?
de la venida del Mesías? Sí, a mí me parece lo mismo. Y por ese tipo de conversación entre ellos, oh, yo te quiero preguntar, mi hermano, ¿qué tipo de conversación estás teniendo tú cuando te encuentras con tus amigos de noche? ¿Sabes? Se salvaron porque estaban hablando de Jesús. Verso 10. Pero el ángel les dijo, verso 9, y se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de su esplendor, de su resplandor, y tuvieron gran temor. Observa que acá dice gran temor. Tuvieron miedo, pero no salieron huyendo. Una cosa es el miedo que te asusta y patita, ¿para qué te tengo? Y otra cosa es el temor a Dios. El resplandor los impresionó, sí. Los hizo temblar, sí. Pero también les mostró seguridad. Vamos a ver la conversación que los ángeles tuvieron con él. Verso 10. Pero el ángel les dijo, no temáis. ¿Ves lo que le digo? Porque yo os doy nuevas de gran gozo. La doctora Elizabeth Talbot le llama megagozo, grande, que será para todo el pueblo. Era para todo el pueblo, pero la recibían solo ellos. ¿Por qué? Porque el resto del pueblo no estaba listo para recibirlo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Y yo quiero llamar la atención que no es un Salvador, es el Salvador. Que es Cristo, con nombre y apellido, el Señor. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño, o sea, el Salvador, el Señor, ahora es un niño. ¿Están viendo? Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y en un pesebre, no en una cuna de oro, en un pesebre. ¿Lo puedes notar? Repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, ya se habían ido los ángeles, regresaron de donde vinieron. Ahora ellos dicen, bueno, ¿qué haremos? Pasemos pues, se nos invitó, pasemos. El rey ha nacido, pasemos, tenemos invitación especial, santo. Pasemos hasta Belén y vamos y veamos esto. Bueno, el pasaje dice, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Escuche bien cómo los ángeles, los pastores, reconocen que el que les habló fue el Señor, aunque los que estaban delante de ellos eran ángeles. Pero es que los ángeles no hablan por sí mismos. Los ángeles dicen lo que el Señor les manda decir. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Dieron testimonio de lo que los ángeles habían dicho, o de lo que el Señor les dijo por medio de los ángeles.
Todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Testimonio. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Los pastores se volvieron, aquí está, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Hasta allí termina la porción bíblica. Note todo lo que hay en este bello pasaje. El Rey de Gloria se humilló hasta el punto de revestirse de humanidad. Tosco y repelente fue el ambiente que le rodeó en la tierra. Su gloria se veló para que la majestad de su persona no fuese objeto de atracción. Rehuyó toda ostentación externa, las riquezas, la honra mundanal y la grandeza humana no pueden salvar a una sola alma de la muerte. Este es el primer comentario que quiero hacer de solo 3 o 4 comentarios que he marcado en este capítulo. Pero quiero llamar la atención aquí porque hay mucha gente utilizando las redes sociales y hay mucha gente utilizando la Biblia desde hace mucho tiempo. ¿Y qué están buscando en las redes sociales? ¿Qué están buscando con la Biblia en la mano? Miren lo que aquí dice. Las riquezas, la honra mundanal y la grandeza humana no pueden salvar a una sola alma de la muerte. Yo no sé qué estás buscando tú en las redes sociales. Yo no sé qué estás buscando tú con la Biblia en la mano. Yo soy pecador. Tengo muchos errores. Pero uno de los errores que yo le pido a Dios que me libre es que por medio de la palabra de Dios yo pretenda obtener riqueza o honra mundanal. No, mis hermanos, la palabra de Dios no es para esto. El otro comentario que quiero hacer está en el segundo párrafo y dice: los ángeles se habían maravillado del glorioso plan de redención. Con atención miraban cómo el pueblo de Dios iba a recibir a su Hijo, revestido con el manto de la humanidad. Vinieron los ángeles a la tierra del pueblo elegido. Las otras naciones creían en fábulas y adoraban falsos dioses. Pero los ángeles fueron a la tierra donde la gloria de Dios se había revelado y había resplandecido la luz de la profecía. Escucha, vinieron sin ser vistos a Jerusalén y se acercaron a los que debían exponer los sagrados oráculos. ¿A quiénes? A los ministros de la casa de Dios Santo. Ya había sido anunciada al sacerdote Zacarías la proximidad de la venida de Cristo. ¿Cuándo se anunció esto? María visitó a su prima Elizabeth, esposa de Zacarías. ¿Ve? Y le dijo lo que estaba pasando. De tal forma que Zacarías ya estaba anunciado, debería estar preparado de que el Mesías estaba pronto por llegar. Prácticamente se le había dado fecha. ¿Por qué?
porque recién María había recibido el anuncio de que ella iba a ser la madre de Jesús. Pero al llegar, resulta que su prima Elizabeth reconoció que María iba a ser la madre del Mesías y por eso le dijo, bien favorecida. Bien, el siguiente párrafo también amerita de un pequeño comentario y él mismo dice lo siguiente. Ya había nacido el precursor y su misión estaba corroborada por milagros y profecías. Habían conducido las nuevas de su nacimiento y del maravilloso significado de su misión. Y sin embargo, Jerusalén no se preparaba para dar la bienvenida al Redentor. ¿Quién era este que ya había nacido? Ya lo mencioné hace un rato. El que preparaba el camino. Los mensajeros celestiales contemplaban con asombro la indiferencia de aquel pueblo a quien Dios había llamado a comunicar al mundo la luz de la verdad sagrada. La nación judía había sido conservada como testigo de que Cristo había de nacer de la simiente de Abraham y del linaje de David. No obstante, no sabía que su venida se acercaba. ¿Por qué no lo sabían? Porque los encargados de anunciarlo no lo anunciaban. Nosotros tenemos una responsabilidad. Tenemos que anunciarle al mundo que Cristo viene. Amén. En el templo, el sacrificio matutino y el vespertino, escúchame, señalaban diariamente al Cordero de Dios. Sin embargo, ni aún allí se había hecho los preparativos para recibirle. ¿Cómo era posible? Zacarías sabía que el Mesías estaba por llegar. Y él era sacerdote. Escucha. Los sacerdotes y maestros de la nación no sabían que estaba por acontecer el mayor suceso de los siglos. Repetían sus rezos sin sentido y ejecutaban los ritos del culto para ser vistos de los hombres. ¿Te acuerdas cuando te pregunté por qué estás en las redes sociales? Pero en su lucha por obtener riquezas y honra mundanal, no estaban preparados para la revelación del Mesías. ¿Por qué hay tanta gente en las redes sociales dando charlas y seminarios? ¿Qué buscan en las redes sociales? Buena pregunta, ¿verdad? Y la misma indiferencia reinaba en toda la tierra de Israel. Pregunto, ¿no ocurre hoy lo mismo? Los corazones egoístas y amantes del mundo no se conmovían por el gozo que embargaba a todo el cielo. Había un gozo en el cielo, pero en la tierra, ¿qué está pasando? ¿Qué fue? Solo unos pocos anhelaban ver al invisible. ¿Se acuerdan lo que leímos en la palabra de Dios? Unos pastores que velaban, cuidaban sus ovejas, no estaban dormidos, cuidaban y conversaban de Jesús. A los tales fue enviada la embajada celestial.
amigo, si tú velas, si tú estás atento, si tú y yo somos vigilantes del regreso de Jesús, a nosotros se nos invitará estos mensajeros de Dios para anunciarnos que ha llegado. Y como dice la palabra de Dios, todo ojo le verá. Hubo ángeles que acompañaron a José y María en su viaje de Nazaret a la ciudad de David. El recorrido era largo y con muchos peligros en el camino. Por eso los ángeles estaban allí para cuidarla. En el vientre de María venía su rey. Amén. El edicto de la Roma imperial para empadronar a los pueblos de sus vastos dominios alcanzó hasta los moradores de las colinas de Galilea. Ahora aquí viene el comentario que hicimos sobre Ciro y sobre César Augusto. Leo. Como en antaño, Ciro fue llamado al trono del Imperio Universal para que liberase a los cautivos de Judá, de Jehová. Así también Augusto César hubo de cumplir el propósito de Dios de traer a la madre de Jesús a Belén. Ella era del linaje de David y el hijo de David debía nacer en la ciudad de David. De Belén había de venir el profeta. La profecía decía, saldrá el que será Señor en Israel, cuya procedencia es desde el principio de los días de la eternidad. Pero José y María no fueron reconocidos ni honrados en la ciudad de su linaje real. Cansados y sin hogar, siguieron en toda su longitud la estrecha calle, desde la puerta de la ciudad hasta el extremo oriental, buscando en vano un lugar donde pasar la noche. No había sitio para ellos en la atestada posada. Por fin hallaron refugio en un tosco edificio que daba albergue a las bestias, y allí nació el Redentor del mundo. Muy bien, dejemos hasta aquí el comentario de estas primeras partes del capítulo y vamos al centro del mismo. El mensajero celestial había clamado sus temores. Les había dicho cómo hallar a Jesús con tierna consideración. Por su debilidad humana, les había dado tiempo para acostumbrarse al resplandor divino. Luego el gozo y la gloria no pudieron ya mantenerse ocultos. Toda la llanura quedó iluminada por el resplandor de las huestes divinas. La tierra enmudeció y el cielo se inclinó para escuchar el canto. Gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios en las alturas. Gracias, hermana. Permítanme decirles qué significa eso. Cuando usted dice gloria a Dios en las alturas, usted le está rindiendo honor y usted está reconociendo que por encima de Dios no hay otro. Y luego dice,
y en la tierra paz. No puede haber paz en la mente de quien no tenga a Dios en su vida en primer lugar. La única manera que puede haber paz en el corazón de los seres humanos es cuando exalten a Dios por encima de todos. Buena voluntad para con los hombres. Claro, si usted tiene paz, usted le hace el bien a su prójimo. Usted sabe una de las cosas que quiero llamar la atención en estos momentos en que todo el mundo está en ansiedad y en desesperación por causa de la pandemia. Ninguno de los hogares donde Dios ocupa el primer lugar voy a tratar de decirlo de una forma que usted se sienta cómoda, pero tengo que decirlo. Esta pandemia tiene un propósito divino. Y si usted tiene a Dios en primer lugar, en medio de la pandemia, en su hogar debe haber paz. Y lo que tenga en su casa para usted, usted puede compartirlo con sus vecinos. Porque al igual que a la viuda de Sarepta, ni la harina ni el aceite se acabarán. Gloria a Dios. Bien, sigamos escuchando el siguiente párrafo. Muy bien. Vamos a comentar estos dos párrafos. ¿De quién están hablando aquí? Aquí se está hablando de el remanente. ¿Quién es el remanente? Aquel día, hace 2000 años, el remanente eran unos cuantos pastores. ¿Qué dice de estos pastores? Dice, con gran gozo salieron y dieron a conocer cuánto habían visto y oído, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Estos pastores, en el párrafo anterior, dice que estaban comentando. Regresemos al penúltimo párrafo de la página anterior, la página 34. Dice, ojalá la humanidad pudiese conocer hoy aquel canto, la declaración hecha entonces. ¿Qué declaración? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Dice, esa declaración, la nota pulsada, irá ampliando sus ecos hasta el fin del tiempo y repercutirá hasta los últimos confines de la tierra. Los ángeles escucharon este canto, los pastores escucharon este canto que cantaban los ángeles. ¿Ve? El mensajero celestial había calmado sus temores. ¿Los temores de quién? De los pastores. Ellos estaban temerosos, sabían que el tiempo se había cumplido. Y por eso los ángeles fueron hasta ellos, porque eran los únicos que estaban pendientes. Yo le llamo a ese grupo de pastores, pueden ser 3, 4. Sé que eran más de uno porque dice pastores. Ese pequeño grupo de pastores yo le llamo el remanente.
Por eso hoy, por eso hoy, hoy, hoy yo también quiero tener todo el tiempo que sea posible una actitud de vigilancia, una actitud de posición de combate para que no seamos sorprendidos y nos encuentren durmiendo. Dice que el cielo y la tierra no están más alejados hoy que cuando los pastores oyeron el canto de los ángeles. Hermanos, ¿podemos escuchar el canto de los ángeles? Yo no sé si ustedes vieron los videos que han pasado por los medios de comunicación de cómo la tierra se ha renovado con esta pandemia. Ríos que estaban negros con solo 3, 4 meses de cuarentena, las aguas han regresado a ser cristalinas. La humanidad sigue hoy siendo objeto de la solicitud celestial, tanto como los hombres comunes de ocupaciones ordinarias se encontraban con los ángeles al mediodía y hablaban con los mensajeros celestiales en las viñas y en los campos. Mientras recorremos la senda y humildes de la vida, el cielo puede estar más cerca de nosotros. Qué lindo, ¿verdad que sí? Los ángeles de los atrios celestiales acompañarán los pasos de aquellos que vayan y vengan a la orden de Dios. Los ángeles no pueden acompañar a nadie que no camine bajo la voluntad de Dios. No puedo. Yo no puedo creer que si yo me voy a una cantina a tomar, allí me acompaña el ángel de Jehová. No, yo no puedo. ¿Por qué? Porque aquí dice, los ángeles de los atrios celestiales acompañarán los pasos de aquellos que vayan y vengan a la orden de Dios. ¿Me ordenará Dios ir a una cantina? Continuamos. En el cielo Satanás había odiado a Cristo por la posición que ocupara en las cortes de Dios. Le odió aún más cuando se vio destronado. Odiaba a aquel que se había comprometido a redimir a la raza de pecadores. Permítanme explicar estas 3 líneas, 3 oraciones. Este pedacito está haciendo mención a la primera rebelión universal que ocurrió en el cielo. Resulta que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dispusieron crear compañía y crearon millones de millares de ángeles y crearon un ángel especial. Dios creó un ángel que le puso por nombre Lucifer. Este ángel sería el director de todos los seres creados.
En otras palabras, de todos los ángeles. No le voy a hacer muy larga la historia. Así que, con el tiempo, Dios fue creando los distintos planetas donde viven seres que en el caso nuestro nos llamamos seres humanos terrícolas, terrestres, ¿no? Aunque yo soy extraterrestre, porque mi patria está en el cielo, aunque mis pies estén en Panamá. Amén. Ahora bien, dice que este ángel, que hasta entonces se llamaba Lucifer, en su corazón nació la maldad y el orgullo y el egoísmo se apoderaron de él y empezó a querer ser Dios. ¿Qué puesto dije yo que ocupaba este ángel? Era el máximo, era el primero de todos los ángeles. Ahora, Dios decide crear un lugar donde poner a la niña mimada de sus ojos, que todavía no había sido creada. Y él toma el planeta Tierra, que estaba desordenado y vacío, pero que el Espíritu de Dios se movía en medio de ella. Lea el libro de Génesis capítulo 1. Allí Dios le ordena a la naturaleza que se ponga en orden. Y día por día va creando y ordenando las cosas. El sexto día crea a la niña mimada de sus ojos. ¿Quién es la niña mimada de sus ojos? Nosotros, los seres humanos. Él crea a Adán y crea a Eva. Esta acción la compusieron, dice el versículo 27 y 28 de Génesis 1, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Con la palabra hagamos. No se invitó a más nadie a participar de este acto. Pero había uno, Lucifer, que presenció cómo fue creada la tierra, cómo fue adornado el paraíso y cómo fue creado Adán y Eva, y fueron colocados. Y hay algo que a Adán y Eva se le dijo, que ellos serían administradores de todo el paraíso, de todo el planeta. Esto no le gustó a Luzbel. Esto no le gustó a Luzbel. Para nada. Esta parte no le gustó a Luzbel. Y como no le gustó, Luzbel decidió que él tenía que protestar. Y comenzó su protesta en el cielo, la cual terminó con una batalla en el cielo, que el libro de Apocalipsis la describe. Y Miguel sacó a Satanás. Ahora ya no era Luzbel, ahora se llamaba Satanás. Su nuevo nombre es Satanás, del cielo, y fue arrojado a la tierra. Esa fue la razón por la cual esta oración dice: en el cielo Satanás había odiado a Cristo por la posición que ocupara en las cortes de Dios. Le odió aún más cuando se vio destronado. Odiaba a aquel
que se había comprometido para redimir a la raza de pecadores. Cierto, en Génesis 3:15, luego que Adán y Eva fueron convencidos por Satanás para que violaran los preceptos divinos, Cristo se ofrece para restaurar y reivindicarlos y volverlos a colocar como Señor, Señor y señores de todo lo que se mueve sobre la tierra. Esa promesa no le gustó a Satanás. El párrafo dice: sin embargo, en ese mundo donde Satanás pretendía dominar, permitió Dios que bajase su Hijo como niño impotente, sujeto a la debilidad humana. Le dejó arrostrar los peligros de la vida en común con toda alma humana, pelear la batalla como la debe pelear cada hijo de la familia humana, aún a riesgo de sufrir la derrota y la pérdida eterna. Jesús se arriesgó porque Jesús se despojó de toda su divinidad para demostrarle a Satanás y enseñarnos a nosotros que lo que Dios nos pedía, lo que Dios le pidió a Adán y a Eva. Oye, ¿qué fue lo que Dios le pidió a Adán y a Eva? Le dijo: de todos los árboles que hay en el Edén, de todos los árboles que hay en este lugar que yo te he puesto, lo creé para ti. Tú puedes comer, pero hijos míos, del que está en medio del huerto, el árbol del bien y del mal, por favor, de ese no coman, porque ciertamente el día que de él comieran, morirán. Lucifer había escuchado esto y fue a Eva en forma de serpiente y le repitió las mismas palabras de Jesús, pero se las repitió con doble sentido. Con que Dios les ha dicho que de todo árbol que hay en el huerto podéis comer. ¡Ay! Y Eva dice: no, estás equivocado. Él no dijo eso. Él dijo que de todos podíamos comer menos de este donde tú estás. Ese lo agregué yo. Pero eso es lo que Satanás quería, obligar a Eva a entrar en conversación con él. Cuidado, hermanos, que estamos entrando en conversación con el enemigo. Y entonces le dijo: yo sé que si comes de este árbol donde yo estoy, no vas a morir. Te lo garantizo. Y ahí Eva entonces entró. Le sembró en Eva. ¿Cómo así? Que no voy a morir. ¿Cómo tú sabes eso? Empieza. Lo que no debe empezar, pero empezó. La Biblia no da los detalles. El asunto es que Eva come del fruto y le da a comer a su marido. Pero Cristo, que no comió del fruto, toma, porque la declaración decía que ciertamente el día que de él comieras, morirás. Pero mis hermanos, todos sabemos que Adán y Eva no murieron el día que comieron del fruto del árbol prohibido. ¿Qué sucedió? Jesús puso en ejecución el plan B, que algunos llaman el plan A. Yo también le llamo plan A o plan B. El único plan.
En realidad no había otro plan. ¿Y cuál era ese plan? La paga del pecado es muerte y reclama sangre. Pero el versículo dice, la dádiva de Dios es vida eterna. Así que Jesús se entregó a sí mismo en una forma simbólica. Dos corderos que simbolizaban a Jesús murieron ese primer día de pecado en la tierra. Dos corderos que simbolizaban a Jesús, que 4000 años después vendría a morir en persona. ¿Para qué? Para que tú y yo fuéramos devueltos al jardín del Edén. Santo. Dice la sierva que esto ponía en riesgo la vida eterna del Salvador. Si el Salvador hubiera fallado, todo se hubiera perdido. El último párrafo dice, el corazón del Padre humano se conmueve por su Hijo. Mientras mira el semblante de su hijito, tiembla al pensar en los peligros de la vida. Anhela escudarlo del poder de Satanás, evitarle las tentaciones y los conflictos. Mas Dios entregó a su Hijo unigénito para que hiciese frente a un conflicto más acerbo y a un riesgo más espantoso, a fin de que la senda de la vida fuese asegurada para nuestros pequeñuelos. En esto consiste el amor. Maravillaos, oh cielos, asómbrate, oh tierra. Dios santo, el Señor bendiga su palabra. Gracias, hermanos, por habernos acompañado en esta mañana. Hemos repasado 4 capítulos de El deseado de toda la gente. Esperamos durante la semana, quizás el jueves o el viernes, hacer otro repaso para mantenerlos frescos durante la semana. Recuerden que hoy toca el capítulo 9, que fue el primer capítulo que comenzamos a repasar cuando iniciamos este repaso. Hoy repasamos el 9, el 8, el 7, el 6 y el 5. Sí, 5 capítulos. Así que pueden hacer planes, porque durante las mañanas les voy a invitar a que visiten el canal en YouTube y puedan hacer un repaso de los videos que ya están allí puestos. Para mañana estaremos publicando el capítulo número 10. No se olviden, por favor, escuchar a la doctora Elizabeth Talbot y al doctor Gustavo Squarson. Hoy toca el capítulo número 2, la despreciada. El Señor les bendiga. Oramos. Gracias te damos, Señor, por su cuidado y su protección. Gracias por habernos acompañado durante estas 2 horas de transmisión. Oramos, buen Dios, en el nombre de Jesús, por todos los hermanos que están en este seminario, por todos los que están sufriendo y por todos los que se están preparando para recibirle en gloria. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermana Dilma, hermana Neida, Dios me los bendiga. La hermana Tina también estuvo con nosotros por allí. Creo que el hermano Marshall también lo vi que entró por allí. Bendiciones a todos. El Señor me los guarde. Bendiciones. Bye bye.